Por aquí nos sentamos, ¿no, Saúl, para desayunar? Por aquí mismo. Vamos a ver lo que tiene. Unos tomatitos, ¿no? Pues mira, tienes que probarlos porque la verdad... No, y rojos están con un brillo. Están buenísimos. Un sabor, tío. Y unos beneficios para la salud espectaculares. Vamos a ver. Y ahora, mira el que he cogido, mira el que he cogido. No, ahí la verdad que no has tenido buena mano. Fíjate cómo está, si es que esto... Eso está pudriéndose. ¿Eso qué es? Y lleno de una parte blanquecina negra en la que yo pienso que son hongos, ¿vale? Pero, ¿qué te parece si cogemos esta pieza? Ajá. También el pan, porque esto también viene de esos organismos. La cerveza que te estás tomando tan temprano. Y ¿Vale? se lo llevamos a una persona que conozco en la Universidad de Córdoba, un referente, doctor Román, que nos podría explicar justo qué microorganismos están situados en esta pieza vegetal. Pues vamos a por ello. Nos llevamos todo para allá. Nos llevamos. Y empezamos este viaje, ¿vale? Venga. Nos encontramos en el área de microbiología, como podéis apreciar aquí. Tenemos el tomate que en un desayuno nos quebró la cabeza y que nos surgió tantas dudas. Y por fin vamos a poder esclarecerlas en este lugar donde se encuentra el doctor Román, ¿vale? Acompañarme por estos pasillos, que esto es un entramado. Vamos a ir comprobando la cartelera por aquí, a ver si encontramos su despacho. Y por fin, tras tantos kilómetros que lleva con nosotros, llegamos a la zona adecuada. Buenas, ¿qué tal? Hombre, ¿qué tal, chicos? Con permiso, mira, paso por aquí y en primer lugar Encantado, agradecerte la invitación a esta zona de microbiología y justo mira lo que tengo aquí, lo que habíamos hablado por teléfono. Eso es lo que me comentabais, el problema, exactamente, ¿no? Un tomate que tenía unas propiedades idóneas, estaba en la mata cultivándose y mira cómo lo hemos recolectado. Pues ha quedado, ¿no? Totalmente alterado, intuimos que puede ser hongo. Pues efectivamente, ¿no? Este tomate parece que ha sido claramente afectado por la acción microbiana, ¿no? Aquí en concreto pues parece que tenemos un tomate que ha sufrido una podredumbre por la acción de hongos, ¿no? Entonces, chicos, yo creo que habéis venido al lugar adecuado, ¿no? Porque aquí en el área de microbiología de la Universidad de Córdoba trabajamos con diferentes microorganismos, trabajamos con hongos filamentosos, con levaduras, bacterias. Entonces vamos a darnos una vuelta por los laboratorios y vamos a ver de dónde vienen estos microorganismos. Un placer, ¿no? Para nosotros acompañar una tarde de estudio científico aquí. Así y nos ponemos mano a la obra, ¿verdad? Vamos a ver qué tal. Venga, vamos a ir. Los fungi, lo que es el reino fungi actualmente se puede clasificar en numerosos filos, ¿no? Los últimos autores datan hasta un total de 19 filos diferentes, pero aquí tenemos lo que sería una clasificación más bien didáctica, ¿no? Que podemos agruparlo en estos 5 divisiones principales. La primera de ellas sería la división Chytridiomycota. Aquí tendríamos principalmente los quítridos, ¿vale? Que son hongos principalmente acuáticos. Aquí tenemos hongos de linajes más basales. Luego tenemos actualmente Mucoromycota, ¿vale? Que son los antiguos Zygomycetos. Esto antiguamente pues era la división Zygomycota. Ahora pues actualmente tenemos como Mucoromycota. Luego tenemos los Glomeromycota, otra división, ¿no? Aquí estarían los Glomeromycetos, principalmente formada por hongos que forman micorrizas. Y luego tendríamos un subreino, ¿vale? Que sería el subreino Dicaria, que estaría conformado por 2 divisiones finales, que teníamos en este caso las Ascomycota y Basidiomycota, conformado, como sería en este caso comúnmente, Ascomycetos y Basidiomycetos. Doctor Román, yo tengo una pregunta para usted. ¿Por qué se les clasifica dentro del subreino Dicaria? Dicaria quiere decir que en este caso tienen una fase en su ciclo celular que es capaz de mantener 2 núcleos haploides en el interior sin llegar a fusionarse. Luego sí que hay un momento en el que ya se fusionan y forman un cigoto diploide, ¿no? Vamos ahora a visitar o a ver levaduras
Vamos a ver principalmente levaduras y mohos, que son los que tratamos aquí sobre todo en el área de microbiología, ¿no? Estos estarían comprendidos dentro de la división Ascomycota. Aquí, si la separamos, ¿no? Pues tendríamos comúnmente lo que llamamos los hongos unicelulares, que tendríamos las levaduras, y luego por otro lado tendríamos los filamentosos. Aquí tendríamos lo que comúnmente llamamos mohos. Bueno, Juan Jesús, ¿y en qué área específica estamos actualmente y hacia dónde nos dirigimos? Pues mira, dentro del campus universitario de Rabanales, de la Universidad de Córdoba, donde nos encontramos emplazados ahora mismo, nos dirigimos a los laboratorios del área de microbiología, que pertenecen al Departamento de Química Agrícola, Edafología y Microbiología, ¿no? Somos actualmente un área y pues nos dirigimos a los laboratorios del área a ver si podemos resolver el problema de vuestro tomate, ¿no? Vamos a por ello. Vamos a ello. Cuéntame un poco qué tenemos sobre la mesa, qué muestras son las que encontramos. Todas las que tenemos aquí en este momento son levaduras. Aquí tenemos una pequeña contaminación, ¿no? Ese color amarillento y, como se puede apreciar, la superficie ligeramente brillante, pues correspondería a una contaminación bacteriana. Pero el resto son todo levaduras. En este caso, todas estas muestras pertenecen a la levadura Saccharomyces cerevisiae y ha sido aislada de diferentes técnicas, ¿no? En primer lugar, pues aquí tenemos una que ha sido aislada por la técnica del agotamiento. Aquí lo que buscamos es coger un poco de carga microbiana e ir haciendo estrías sucesivas a lo largo y ancho de toda la placa y vamos bajando para tratar en las estrías finales, en la parte inferior de la placa, de agotar la mayor parte del microorganismo para ahí obtener las colonias aisladas. ¿Por qué nosotros buscamos aislar los microorganismos? Pues porque en la naturaleza se encuentran formando comunidades microbianas, ¿no? ¿Dónde están normalmente los hongos? Están en los suelos, ¿no? Principalmente. Y ahí entiendes, ¿no?, que la carga es muy numerosa, ¿no? Que habría muchísimos microorganismos. Está conformada por muchísimas especies. Nosotros en microbiología lo que tratamos es de estudiar los microorganismos por separado. Y aislarlos. Aislarlo, esa es la palabra. ¿Qué es aislar el microorganismo? Aislarlo es separarlo de su población, donde se encuentra ahí con un ambiente, en una comunidad, en una microbiota, para poder estudiarlo de manera individualizada. Aquí lo que buscamos es obtener lo que se llama un cultivo axénico, un cultivo puro, que está conformado por una sola especie de microorganismo. En este caso, como ya hemos dicho, sí, Saccharomyces cerevisiae. Aquí se ven ya separadas, ¿no? Esta sería otra técnica, ¿no? Sí, aquí tenemos la técnica del agotamiento, que en este caso pues lo que le pasa a esta placa es que ya llevaba bastantes días crecida y las colonias han crecido un poco más de la cuenta y ya no están tan aisladas como estaban inicialmente. Pero aquí en esta, que es la técnica de los cuadrantes, en lo que en lugar de hacer un solo cuadrante, una sola estría, buscamos hacer un total de 4 para tratar de obtener un mayor éxito en lo que es el aislado, en las colonias, ¿no? El primer cuadrante, aquí es donde depositamos la mayor concentración del microorganismo, por eso está tan tupido, ¿no? Aquí no se ve ninguna colonia, solo la carga microbiana muy junta. Y aquí tocaría un poquito, ¿no? Tocamos un poco, lo hacemos con normalmente con el asa de siembra, exactamente. Este es un utensilio que nos permite sembrar, nos permite manipular los microorganismos y transferirlos de unos medios de cultivo a otros. Lo que buscamos aquí es arrastrar la carga microbiana desde el primer cuadrante hasta el segundo, sin volver ya a coger el microorganismo de lo que sería el tubo original. ¿Por qué? Porque aquí lo que buscamos es que en cada cuadrante la carga microbiana esté cada vez más descargada, ¿vale? Para que podamos obtener, o entre el tercero y el cuarto, normalmente lo que son ya las colonias totalmente aisladas, que nos aseguran que ahí solo tenemos una especie de microorganismo, en este caso de la levadura. ¿Qué condiciones se tienen que dar físicas para que crezca el hongo? Por ejemplo, ¿qué intervalos de temperatura, de humedad? En el caso de las levaduras, normalmente la temperatura óptima de crecimiento ronda los 28 grados. Nosotros tenemos aquí los laboratorios para guardar placas, para guardar este tipo de medio cultivo. Y además tenemos cámaras grandes, son habitaciones completas que están justo a esos 28 grados, porque nosotros, como trabajamos tanto con levaduras, pues necesitamos almacenar para incubar grandes cantidades de estos medios de cultivo. ¿El medio en sí de qué está hecho? ¿De qué está fabricado? En este caso, esto es un medio que es IPD. En primer lugar, la Y es de yeast extract. Yeast es levadura, es un extracto de levadura, es un hidrolizado de diferentes células de levadura muerta que se agregan al medio de cultivo para que las levaduras que luego nosotros inoculamos puedan crecer en él. También lleva, en este caso, la P, que es la peptona, que es lo que le da la fuente de nitrógeno a los microorganismos. Y por último, la D, que corresponde al isómero de glucosa o dextrosa también, que es lo que le va a dar la fuente de carbono. Aquí principalmente lo que necesita la levadura es una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno y también en este caso necesitan agua, ¿vale? Les agregamos también agua destilada que le va a aportar fuentes de hidrógeno, de oxígeno, también les va a aportar sales minerales y les va a aportar el sustento donde pueden llevar a cabo sus funciones celulares. Importante también un último componente que tienen estos medios de cultivo, que es el agar.
El agar es un polisacárido, en este caso, no ramificado, que se obtiene de la pared celular de algunas algas. Esto es lo que es un espesante que le va a dar, en este caso, la consistencia al medio. Dependiendo de qué concentración de agar pongamos, tendremos medios sólidos, como son estos en este caso, tanto este medio en tubo inclinado como este medio en placa, llevan un 2% de agar, que es una concentración elevada. Luego podemos tener también medios semisólidos, que llevan la mitad, llevan un 1%, y medios líquidos, en este caso, que pues no llevan nada de agar, ¿no? También se pueden preparar. Los medios sólidos son muy adecuados para aislar, porque para poder obtener estos cultivos xénicos, estos cultivos puros, necesitamos un soporte sobre el que poder aislar. En un medio líquido tú no puedes nunca aislar. Son muy buenos para crecer, pero no vas a poder aislar porque los microorganismos van a estar constantemente mezclados. Y todo esto para que el microorganismo pues realice su función de nutrición. Es un metabolismo anaerobio facultativo, que aunque es capaz de crecer sin el oxígeno, puede llegar a utilizarlo. Y esto le da a la levadura una dualidad. Tiene por un lado un metabolismo fermentativo y por otro lado también es capaz de realizar un metabolismo respiratorio. Su metabolismo fermentativo le permite metabolizar azúcares y transformarlos en etanol y CO2, y por otro lado tiene un metabolismo respiratorio que le permite utilizar el oxígeno para obtener gran cantidad de biomasa. En procesos industriales como la fabricación de vino y de cerveza utiliza más el metabolismo fermentativo. Y en procesos como la panificación utiliza ambos, porque para hacer en este caso el pan, la levadura también necesita tener un gran poder gasificante y obtener gran cantidad de biomasa. Y para eso utiliza estos dos metabolismos, es capaz de hacer ambos. Vale, ahora necesito que, observando esta placa que tenemos aquí, me digas si se trata de un solo organismo o sería de colonia, de muchísimos microorganismos, porque esto es lo que no hemos encontrado realmente en el tomate, pero en grupo, ¿verdad? Entonces, ¿esto se trata de uno solo, aislado, o qué es lo que tenemos en cada puntito blanco de aquí? Cada uno de estos puntos, ¿no?, que podemos tener ahí, o de estas circunferencias, ¿no?, es una colonia. Una colonia, al estar físicamente separada del resto, podemos tener la certeza de que se trata de un cultivo puro. Un cultivo puro es aquel que proviene de una sola especie de microorganismo. Eso no quiere decir que aquí haya una sola célula, aquí hay millones en cada una de estas colonias, ¿no? Aquí en cada uno de estos puntitos. Y ahora vamos a comprobarlo. Esta se trata de una especie muy usada, ¿verdad? Se trata de la levadura, exactamente. Que sería, en concreto, Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae. Vamos a hacer ahora una primera técnica que se llama la técnica de la observación en fresco, que nos va a permitir observar tanto la estructura como la movilidad de las células de la levadura. ¿Por qué? Porque en esta técnica no vamos a hacer una fijación al calor, tampoco vamos a emplear colorante, con lo cual vamos a poder ver qué interacciones tienen entre las mismas células. Esto también nos va a permitir incluso poder estudiar sus procesos de reproducción asexual. Puede que incluso podamos ver procesos de gemación, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Cómo iniciaría este proceso? Vale, ahora estás colocando una gota de agua destilada, ¿verdad? Exactamente. En primer lugar, para no tener otro microorganismo, vamos a esterilizar el envase de siembra al calor, ¿no? Y veo que la coloca en una posición... En un ángulo de unos 45 grados, para que se ponga incandescente todo el filamento, ¿no? La dejamos aquí cerca de la llama. Hay que imaginar que tenemos un área estéril de la cual no podemos ahora salir para no contaminar. Esperamos unos segundillos a que se enfríe, porque si rápidamente la metemos podríamos quemar la colonia y ya no podríamos observar el movimiento si la matamos, ¿no? Ahora, con mucho cuidado, vamos a abrir la placa, ¿vale? Siempre la parte que se abre tiene que ser la que esté más cerca del mechero, ¿no?, para mantener la esterilidad. Y vamos a raspar un poquito de la colonia. Tampoco hace falta mucha cantidad para que luego no se vea muy aglomerado. A continuación hacemos un frotis, que consiste simplemente en la resuspensión de la carga microbiana en la misma gota. Y aquí estás empleando un portaobjetos. Exactamente. Vuelve a la llama. Vamos a utilizar el asa. Y finalmente le vamos a colocar un cubreobjetos, que son unas láminas de vidrio más pequeñas, y lo vamos a colocar, y ya todo el cultivo se extiende por capilaridad y ya tendríamos esa muestra para observar a microscopio. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo en pantalla? Pues ahí tenemos células de levadura, ¿no? En este caso de Saccharomyces cerevisiae a un total de 40 aumentos. La gemación es un proceso de reproducción asexual que se da en las levaduras y que en este caso se produce la división del núcleo de la célula madre y luego se produce lo que es una yema, ¿no? Esta yema se puede quedar adherida a la célula madre o separarse para formar una nueva. ¿Esa de ahí parece podría ser? Que sí, parece exactamente, esa de ahí parece una yema que está adherida a la célula madre. Si estuviéramos observando un rato, tal vez incluso se puede ver la separación en directo. Increíble, tío. Bueno, ahora con la ayuda del doctor Román voy a representar lo que hemos estado viendo en el microscopio. Tendríamos
una célula, que en este caso sería Saccharomyces cerevisiae, una levadura con su núcleo por aquí, y esta célula, mediante un proceso de reproducción asexual, realizaría lo que se conoce como una gema muy pequeñita por esta zona, y aquí es donde comienza la división. Poco a poco se va produciendo una diferenciación, como ocurriría por aquí. Ya se va separando cada vez más, se hasta va formando una protuberancia en el citoplasma y ahí es donde se va produciendo. Y por aquí me imagino que se iría desplazando parte del citoplasma de esta célula original y quedaría repartido en orgánulos y demás de forma no equitativa porque es más pequeña, pero se llevaría una parte de ella, ¿verdad? Se trata de una mitosis asimétrica. El núcleo de la célula madre, de la levadura madre en este caso, pues se divide y parte de ese núcleo, o el núcleo nuevo, mejor dicho, es el que va a ese citoplasma prolongado que ahora en este caso pues forma esa nueva gema o yema, ¿no? Que se puede llamar de ambas formas. Ahora vamos a hacer la tinción. Se diferencia de la observación en fresco en que vamos a hacer una fijación al calor y vamos a adicionar un colorante. En este caso vamos a hacer una tinción simple, porque solamente vamos a emplear un colorante. Vamos a buscar un contraste entre las células y el fondo. En este caso el azul de metileno es un colorante básico, que tiene una carga final positiva. Como la membrana de la célula tiene una carga negativa y positiva se atraen y el colorante puede penetrar el interior de la célula, con lo cual es un colorante que va a teñir el interior celular y lo va a dejar en este caso de un color azul sobre un fondo blanco. ¿Qué se esperaría observar? Podríamos observar de una manera más exacta, ¿no?, las diferentes estructuras celulares, el contorno, la forma que tiene y cómo se agrupan las células entre sí. Aquí ya no podríamos ver movimiento porque aquí al fijar al calor matamos a las células y quedarían como si hiciéramos una fotografía, una impresión, pero ya no la podríamos ver en movimiento. Sacrificamos esa parte para poder observar mejor sus estructuras internas, ¿no? Bien, en primer lugar vamos a colocar también una gota de agua destilada. Dejo caer sobre el asa un poco de agua y se coloca ahí para que no haya mucha cantidad de agua. Ahora procedes a esterilizar hasta el rojo, importante para matar cualquier tipo de microorganismo. Y vamos a coger un poquito de carga. Siempre la tapa debe de estar entre el medio cultivo y yo. Yo tengo que proteger al medio de mi aliento. Hacemos la resuspensión, ¿vale? Al igual que hemos hecho en el caso anterior. Un frotis largo para intentar aislar el mayor número de células. Y para intentar que la muestra ahora, que en el microscopio se vean lo más dispersas posible. Esta parte es prácticamente común a la observación en fresco, pero ahora aquí cambia. Aquí no vamos a fijar con un cubreobjeto, sino que vamos a hacer una fijación al calor. Vamos a ir dando pases por encima de la llama del mechero Bunsen. No la dejamos puesta directamente porque si no el vidrio rápidamente transmite el calor y nos podemos quemar. Pases cortos y precisos, hasta que la muestra esté totalmente seca, hasta que ya no haya restos de agua. Por un lado estamos fijando la muestra en el portaobjetos. Las células se van a quedar impresas en el portaobjetos. La segunda función sería la de permeabilizar las membranas para favorecer luego la entrada del colorante. ¿Cómo sabemos si no hemos hecho el frotis demasiado grueso? Por ejemplo, tenemos que ser capaces de leer las letras a su través. Si somos capaces de leerlo, tendría una consistencia adecuada. Me parece que lo he hecho correctamente. Y ahora nos vamos a venir aquí a un barreño, ¿vale?, sobre el que colocar nuestro colorante. Vamos a poner ahí la preparación y vamos a añadir unas gotas de azul de metileno sobre nuestro frotis. Esto lo tenemos que dejar actuar 2 minutos. Para hacer la tinción, ¿no?, tenemos que colocar una gota de aceite de inmersión que proviene de una resina especializada para que entre en contacto con la lente del objetivo de 100, que es la que vamos a utilizar. Vamos a colocar una gota de aceite de inmersión en la muestra, siempre en una zona pues en la que tengamos nuestro frotis, ¿no?, en el que ya pues se ha quedado adherido ese azul de metileno que hemos colocado antes. Y ahora vamos a colocar nuestra muestra en la platina. Aquí siempre tenemos que poner la gota justo que sea atravesada por el haz de luz de la fuente de iluminación que viene de la parte inferior. Vamos a ir subiendo el condensador hasta que la gota de aceite entre en contacto con la lente, justo ahí. Y ya simplemente terminaríamos de enfocar con el micrómetro. Tenemos las mismas células de Saccharomyces cerevisiae que hemos visto en la preparación anterior, pero en este caso podemos apreciar un mayor contraste de su interior. Aquí ya no podemos ver el movimiento, ya no podemos ver la interacción celular que veíamos antes en la observación en fresco, pero a cambio hemos ganado en contraste, hemos ganado en resolución. Antes nos has explicado las levaduras, que las tenemos ya por allí con las distintas técnicas, y ahora tenemos
otras placas, si puedes acercarte que las grabemos un poquito más cerca, que consistiría, me has dicho, en contaminaciones, ¿verdad? Que en un principio estas placas iban a ser destinadas a levaduras. Sí, ¿no? De hecho se puede apreciar aquí levaduras, ¿no? Que se ha tratado de aislar con la misma técnica de los cuadrantes que hemos visto antes, pero debido a una mala técnica aséptica, pues en este caso se han producido contaminaciones por otros organismos que pertenecerían a la misma división, que serían en este caso la división Ascomycota, pero que serían en este caso los hongos filamentosos, ¿no? Que se distinguen de las levaduras, en que en este caso las levaduras también son hongos unicelulares en este caso, pero los hongos son pluricelulares, ¿no? Que han caído en la placa, han caído en el medio de cultivo porque sus esporas están en el aire, están en todos los ambientes, y al caer aquí en estos nutrientes han podido reproducirse. En una situación normal esta placa sería contaminación porque en este caso ya no podemos asegurarnos de que la levadura esté en un cultivo puro. Esta que podemos apreciar aquí, que es la que tiene una mayor carga de esporas que las demás, podemos ver cómo las esporas han subido incluso a la parte superior de la tapa. Esto, si lo abriéramos ahora mismo, sería incluso un poco peligroso porque podríamos inhalar estas esporas y pues contagiarnos con algún tipo de aspergilosis o similares, ¿no? Me has dicho que esto se trata de hongos filamentosos, que imagino que son los que antes o comúnmente se llamaban mohos, ¿no? Sí, exactamente. Estarían dentro del reino fungi también, pero en este caso también pertenecerían a la división Ascomycota, ¿no? Sería igual que la levadura. Estarían emparentadas con las levaduras. Muy bien. Y te iba a decir, aquí lo que le ha faltado básicamente es sentarse encima, ¿no? A este muchacho, ¿no? Exactamente. Aquí pues la persona que ha hecho esta mala técnica aséptica, pues la placa se ha contaminado con todo tipo de microorganismos, ¿no? Aquí no solamente tenemos hongos filamentosos, sino que tenemos también contaminaciones de tipo bacteriano, ¿no? Como esa pequeña colonia amarilla que hay ahí redondeada, que seguramente pertenezca a un Staphylococcus aureus, ¿no? Que pertenece a una bacteria que es oportunista de las vías altas respiratorias y que suele salir mucho en este tipo de medios de cultivo cuando se está trabajando y no se está respetando la técnica aséptica, ¿no? En este caso, Juan Jesús, has hablado de ascomicetos porque pues tienen un modo de reproducción en el que se forma un ascocarpo, ¿no? Donde están las esporas. Exactamente. El ascocarpo pues sería en este caso un saco microscópico en el cual se pueden albergar estas esporas. Ahora vamos a tratar de ver una preparación de un hongo filamentoso. En este caso vamos a ver Aspergillus, que tiene un modo de reproducción que puede ser sexual o asexual. En este caso, su modo de reproducción asexual es mediante la producción de esporas exógenas, que reciben el nombre de conidio. Se vean aquí las esporas de Aspergillus, porque este es el medio ahora que vamos a hacer la preparación. Bueno, voy a terminar aquí de pintar esta estructura que vamos a intentar observar después en el microscopio. Y que, como podéis ver, en este caso pertenece al hongo Aspergillus, que bueno, aquí está representado en un micelio en el que la hifa, en este caso serían septadas, aparecería esta estructura que se llama conidióforo y en cuya cúspide se encuentran las fiálides, unas protuberancias de las cuales saldrían las diferentes esporas asexuales y que albergan, pues, están albergadas en los conidios. El centro de esta estructura se llamaría vesícula. Y esto pues sería un continuo, un micelio continuo, aquí saldría otra estructura igual, otra estructura igual. Aspergillus pues le llamamos también el hongo negro, porque posee unas esporas que contienen melanina. Se ve la diferencia con Penicillium, que no alberga la vesícula como sí alberga Aspergillus. Bueno, Juan Jesús, aquí hemos estado preparando una muestra y creo que esta es una buena zona para interpretar lo que venimos explicando antes. Sí, aquí tenemos una observación en fresco, al igual que la que hemos hecho previamente con la levadura, pero en este caso del hongo filamentoso. Aquí tenemos Aspergillus. Todas esas zonas circulares que tenemos alrededor son los conidios, son las esporas asexuales que tiene este hongo que utiliza para su dispersión. Todo ese tronco que se puede apreciar es el conidióforo, que es la célula que produce los conidios, ¿vale? Esto proviene de, en este caso, la hifa, que es septada, y a partir de la cual va generando estas células que, a su vez, van produciendo estos conidios, ¿no? ¿Por qué son negros? Porque contienen melanina, un pigmento oscuro que le da a las esporas protección. ¿Esto no es un pigmento que se encuentra en animales también?
Exactamente, la melanina es un pigmento que, pues, que da el color oscuro a la piel. Entonces, y voy a añadirte que los Claro. animales también tenemos quitina. Pues estamos muy emparentados con los hongos. De hecho, ambos somos eucariotas. Tenemos núcleos diferenciados, tenemos una compartimentalización celular. Bueno, Juan Jesús, terminamos aquí en esta biblioteca, en este punto en el que se reúne una gran cantidad de libros, de saberes. Aquí nos reunimos normalmente los investigadores cada semana, pues, para tratar Y diferentes en el que temas. imagino que se tratan temas importantes, pues no podía ser de otra manera para despedir este encuentro que hemos tenido, en el que hemos aprendido mucho, hemos podido inmiscuirnos en el trabajo diario, el laboratorio, disfrutar de una parte muy interesante de la microbiología, y quería comenzar agradeciéndote pues la invitación al campus, a tu área de trabajo, y darnos la oportunidad de entrar en los laboratorios, de conocer un poco lo que haces día a día y de explicarnos, en definitiva, lo que escondía ese tomate, ¿no? Ese tomate que ha sido el punto de partida de este vídeo. Y para cerrar, contarnos un poco tus principales líneas de investigación y las principales aplicaciones que tienen los hongos en el día a día de nuestra sociedad. Pues, en primer lugar, también quiero agradecer a vosotros la oportunidad de haber participado en vuestro contenido, ¿no?, que estáis generando, que me parece muy interesante la propuesta, y que cualquier cosa que necesitéis, pues sabéis que siempre estoy dispuesto a colaborar, ya que somos los tres grandes amantes de la ciencia y del conocimiento, ¿no? Sabéis que siempre, pues, que haya que echar una mano, pues sin problema. Con respecto a las aplicaciones de levadura, creo que ya hemos comentado un poco, ¿no?, su gran capacidad de fermentación alcohólica y su metabolismo anaerobio facultativo, pues le permite ser utilizado en multitud de alimentos, ¿no?, de la producción de alimentos fermentados, como es el vino, como es la cerveza, como es el pan. También es importante que se pueda utilizar para producir hormonas, que eso no se sabe tanto. Se puede utilizar para producir vacunas. Por ejemplo, se puede utilizar enzimas también. La insulina es muy importante para producción de biomasa, para producción de bioetanol. Estas son algunas aplicaciones de la levadura que a lo mejor no son tan conocidas, ¿no? Con respecto a los hongos filamentosos, pues Penicillium es muy conocido por la producción de penicilina, ¿no? De hecho, Fleming, pues por serendipia, por accidente, pues descubrió ese primer Penicillium notatum, ¿no? Que prácticamente este hecho es como el que ha podido ocurrir con un alumno de esa placa que nos comentaba, ¿no?, que por accidente esa espora ha aterrizado en la placa, que era para otra cosa totalmente distinta, y ha terminado apareciendo un halo, ¿no?, una especie en la que no crece una zona, y ahí pues se descubrió casi por accidente uno de los hechos más importantes que ha permitido salvar un montón de vidas en la actualidad y en el pasado reciente, ¿no? Exactamente. En ciencia muchas veces pues muchos de estos hallazgos se dan por serendipia, ¿no?, por accidente, que en este caso se descubren de manera fortuita, como fue el caso de los antibióticos, ¿no? En el caso de Penicillium, pues aparte de para la penicilina, pues tiene muchos usos, ¿no? También se utiliza Penicillium para la fabricación de quesos. El Roqueforti. El Roqueforti, Penicillium camemberti para la producción de los quesos Roquefort y Camembert respectivamente, ¿no? Queso verde que se ve, ¿no?, que lo que comúnmente dice el queso verde este o azulado, ¿no? Eso es el hongo. Eso es el hongo. El hongo es el que está ahí vivo y está llevando a cabo no solamente esos procesos de fermentación para la producción de esos quesos, sino que le aportan propiedades organolépticas, le aportan sabor, le aportan aromas. También se utilizan mucho las levaduras aquí para la mejora de las propiedades de los sabores de los lomos. Esto ya como curiosidad, que lo has dicho, el salchichón este que viene blanco por fuera. Exactamente. ¿Eso sería un hongo? Todo eso es hongo también. Todo eso pues son diferentes tipos de hongo. En este caso suelen ser no Saccharomyces, por ejemplo, de Baromyces, o otros tipos de Anseniospora también. Son algunos tipos de hongos que se utilizan aquí mucho para la mejora de los lomos, del sabor de los lomos, ¿no? Y Juan Jesús, venimos hablando de aspectos beneficiosos que nos pueden aportar algún tipo de beneficio al ser humano. Pero también hemos visto antes Aspergillus, ¿no?, causante de una enfermedad. En este caso, Aspergillus es el último de los grupos, ¿no?, que hemos estado viendo a nivel de laboratorio. No solamente es beneficioso, tenemos algunos beneficiosos, como por ejemplo Aspergillus oryzae, muy utilizado en la cultura asiática para la producción de sake, para la fermentación de arroces. En este caso, Aspergillus oryzae es muy utilizado en este campo. Y también tenemos el Aspergillus niger, que es el que hemos visto, que es muy utilizado para la producción de ácidos orgánicos, ácido glucónico, ácido cítrico. Tenemos la otra cara de la moneda. Exactamente. ¿No?, Nosotros de aquí tratamos de enfocar un poco la microbiología desde un aspecto más beneficioso, pero por supuesto la microbiología, en este caso los hongos, también pueden ser patógenos, ¿no? Por ejemplo, en este caso Aspergillus pues, es capaz de producir una enfermedad que se conoce como la aspergilosis, ¿no?
que se conoce también como la enfermedad de los horticultores, ya que Candida albicans también tenemos. exactamente, las cándidas son muy perjudiciales. En este caso está Candida albicans y hay otras cándidas que pueden pues, producir enfermedades, ¿no?, en humanos, ¿no?, la candidiasis, ¿no? Entonces, pues los hongos también pueden tener ese carácter patógeno, ¿no? También por eso es aún más importante, si cabe, mantener una técnica, ¿no?, estéril y su estudio para poder tener cuidado con ello. Pues nada, sin mucho más que quitarte de tiempo por aquí, si te parece, finalizamos por ahora, dejamos la puerta abierta a posibles colaboraciones en un futuro. Por supuesto, siempre. Y muchísimas gracias, ¿vale? Un placer, chicos. Estoy aquí para lo que necesitéis. Te vemos en el campo. Si te apetece en algún otro momento desplazarte a buscar setas, que continuaremos perfecto, por ahí viendo alguna cosita más, encantado, estás invitado a venir con nosotros. Genial, chicos, un placer. ¿Vale? Muchísimas gracias por invitarnos. A vosotros. Llegamos al final de este vídeo, una vez más. No hay mejor manera de hacerlo que con este hallazgo que acabamos de hacer. Veníamos caminando por este camino porque ha encontrado las primeras setas de este otoño. Nosotros hemos decidido empezar estos capítulos metiéndonos en lo más pequeño, en un laboratorio, utilizando un microscopio, ¿no?, para ver esas estructuras que a simple vista no somos capaces de detectar. Te voy a hablar de las características generales del reino hongos. Son células eucariotas de tipo animal. En sus paredes tienen quitina, como las uñas nuestras, por lo que tienen mucho parentesco con los animales. Y además, en su nivel ecológico, se dividen en saprófitas capaces de degradar la materia orgánica, parásitas y simbióticas. Así que, compañero, voy a terminar ya este vídeo introduciendo el siguiente capítulo, que va a estar basado en estas estructuras ya tan bonitas, tan bellas, tan macroscópicas. Y tan diversas, ¿verdad? Y tan diversas, en las que podemos encontrar especies que son tóxicas, como esta manita, o como este boletus, algunas comestibles. Que son los que más interesa realmente para llevarlo a la mesa, ¿no? Así que, vámonos. Vamos al siguiente Me nivel, voy ¿no? hasta comer. Venga, que te aproveche.